Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 041. Sakayanagi. No puedo dejar pasar ese comentario. ¿Qué quieres preguntar? Orikita Manabu colocó ambas manos sobre el escritorio, entrelazando los dedos en una postura que recordaba a Gendo Ikari. Presidente, todo en esta escuela tiene un precio específico, ¿verdad? Igual que este examen escrito, dijo Ikigaya. Si alguien reprueba, digamos, por perder solo un punto, podría usar puntos privados para comprar ese punto y así asegurarse de aprobar. Oh. Al oír esto, tanto Sakayanagi como Katsuragi voltearon a mirar. El examen especial de este mes era, en efecto, una prueba escrita. Para la clase A, era pan comido y se ajustaba a sus puntos fuertes, así que no le habían dado mucha importancia. Pero ahora, Ikigaya, de la clase B, había propuesto una idea novedosa, que cuando los puntos son insuficientes, uno puede comprar una puntuación. ¿De verdad esta escuela es tan ridícula? Si alguien suspende un examen escrito, normalmente debe pagar 20 millones de puntos privados para evitar la expulsión. Pero si se pudieran comprar los puntos que faltan, ¿no sería mucho más barato? Cabe mencionar que Ikigaya-kun, de la clase B, tuvo una idea brillante. Katsuragi y Sakayanagi se interesaron en el tema, e Ichinose también echó un vistazo. Sin embargo, a diferencia de la sorpresa de Sakayanagi y Katsuragi ante el pensamiento sin restricciones de Ikigaya-kun, Ichinose pensó en un enfoque diferente. Se preguntó si Ikigaya-kun estaría buscando una forma de escapar. Tenía más de 2 millones de puntos, y si conseguía otros 2 millones de la clase A, tendría más de 4 millones de puntos privados. Si se pudieran comprar puntos, podría garantizarse que no lo expulsarían. Claramente, la puntuación de Ikigaya-kun en matemáticas, que era de 9, seguía siendo demasiado aterradora. Una pregunta interesante, dijo Orikita Manabu. La escuela sí tiene un sistema para vender puntos. Un punto equivale a 100.000. Quienes suspendan este examen escrito pueden usar puntos privados para compensar la diferencia y evitar la expulsión. Hizo una pausa, y su mirada se desvió casi imperceptiblemente hacia Katsuragi y Sakayanagi, de la clase A. Por supuesto, siempre y cuando sus argumentos sean suficientes. Sí, porque Sakayanagi y Katsuragi ya habían acordado con Ikigaya comprar el puesto de secretario asignado a la clase B con una prima doble. Por lo tanto, tener que pagar repentinamente 2 millones de puntos a la clase B no fue precisamente una jugada maestra para la clase A. Por ejemplo, si un estudiante de la clase A reprobara y se enfrentara a la expulsión, tendría menos puntos para afrontar la situación. Era fundamental que una clase acumulara suficientes puntos para los exámenes y así prepararse para emergencias. Este era el mensaje que Orikita Manabu quería transmitir. Entonces, ¿los exámenes especiales para los senpais de este mes también son exámenes escritos? Preguntó Ikigaya de nuevo. Sí, asintió Orikita Manabu. Por lo general, el segundo mes de cada nuevo año escolar es un examen escrito, y los senpais no son una excepción. Ya veo, dijo Ikigaya sintiendo como si hubiera comprendido algo. No tengo más preguntas. ¿Alguien más tiene alguna duda? Orikita Manabu dirigió su mirada hacia los demás. Basándose en su conocimiento de esa persona, el hecho de que Ikigaya hiciera honestamente semejante pregunta en público siempre le pareció extraño. Este era el tipo que utilizó a su hermana como moneda de cambio en las negociaciones durante su primer encuentro, y la segunda vez denunció al personal del distrito comercial, con la intención fundamental de cambiar el mecanismo del examen especial. Podría decirse que el estilo de Ikigaya estaba lleno de acción transformadora, casi como si estuviera allí para matar los exámenes mismos. Por lo tanto, la pregunta de Ikigaya en ese momento le dio a Orikita Manabu una leve y ominosa premonición. En realidad, había otra persona en escena de mal humor. Se trataba nada menos que de Sakayanagi Arisu, quien anteriormente había planteado con vehemencia la cuestión de la compra de la elegibilidad para las elecciones del consejo estudiantil.
Sakayanagi Arisu era inteligente. Sentía que lo importante no era el puesto de vicepresidenta, sino la posibilidad de presentarse a las próximas elecciones del consejo estudiantil. Pero Orikita Manabu simplemente había esquivado la pregunta, lo que demostraba claramente que ya había gestionado o vendido esa elegibilidad. En otras palabras, la clase allá había perdido terreno. Sin embargo, su atención ya no estaba puesta en Ikigaya ni en Ichinose. En ese momento, Sakayanagi Arisu escuchó claramente la voz de Ikigaya. Ya terminé con mis preguntas, así que básicamente ya sé cómo afrontar el examen. Pero, ¿por qué Sakayanagi Arisu nunca usa sombrero? Tiene el pelo tan liso. Sin duda le quedaría bien una boina negra. Es raro verla sin sombrero. No estoy acostumbrada. Sakayanagi quedó ligeramente atónito. ¿Por qué ese tipo decía de repente cosas tan raras en público? No sentía vergüenza. Y que una boina le quedaría bien, ella lo sabía, por supuesto. Tenía varias, solo que no las había usado hasta desgastarlas. ¿Pero a qué se refería con no estar acostumbrado a verla sin sombrero? Parecía que ya la había visto con uno puesto. Sin embargo, al mirar a Ikigaya, se dio cuenta de que no había abierto la boca. No solo él, sino también Ichinose y Katsuragi estaban sumidos en sus pensamientos, sin haber oído, al parecer, aquellos comentarios tan vergonzosos. Entonces, ¿estaba alucinando? ¿O estaba escuchando la voz interior de Ikigaya? Parecía que no necesitaba sentir celos del potencial de heroína de Kamuro-san para experimentar fenómenos sobrenaturales, porque ella misma se había convertido aparentemente en una heroína de este nuevo mundo. Ahora que lo pienso, Sakayanagi es bastante fría. La conocí una vez en una mesa de la cafetería, pero no se acuerda de mí en absoluto. Bueno, eso es normal. Sus gustos son un poco extraños. Se autodenomina genio y solo le interesa derrotar a otros genios. Tienes que ganarte el título de genio para que te recuerde. En la historia original, recordaba a Yanokuji Kiyotaka, a quien vio en la Sala Blanca cuando era niño, porque él es un genio. A Yanokuji. Sakayanagi quedó un poco sorprendido por el nombre. Debido a su frágil salud, su padre solía mantenerla en casa. Aunque contaba con tutores y una vasta biblioteca de la que podía extraer conocimientos, en realidad interactuaba con muy poca gente. Pero sin duda era una genio. Su capacidad de aprendizaje era extraordinaria y sus tutores la elogiaban con frecuencia. Antes de ingresar a esta escuela, probablemente no había interactuado con más de 10 personas. Y a Yanokuji, así que le había causado una buena impresión. Recordaba que, de niña, su padre la había llevado a visitar un centro de formación de genios llamado la Sala Blanca. Allí había visto a Yanokuji, el genio recomendado por la Sala Blanca, jugando al ajedrez. Pero eso fue hace 10 años. Casi lo había olvidado. Ahora, que Ikigaya Hachiman lo señalara, este hombre era verdaderamente aterrador. Sakayanagi finalmente comprendió por qué Kamuro-san le temía tanto. Realmente pudo ver a través de su pasado. Hablando de eso, aunque Sakayanagi fue muy perspicaz hace un momento, no hay de qué preocuparse. Porque Sakayanagi no tiene poder ofensivo. Sakayanagi. Exclamación de apertura e interrogación de cierre, exclamación de cierre. Esperar. Sakayanagi frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quiso decir con no hay de qué preocuparse? La estaba menospreciando. Sin embargo, porque ella solo es una invitada VIP que viene por la experiencia. Carece de la responsabilidad de una líder y no es una representante de clase cualificada. Así que queda excluida de ser una delegada de clase cualificada. Cuando llegue el momento, simplemente abandonará los estudios por su cuenta. Sakayanagi Arisu. Ella creía que solo Kamuro podía oír su corazón, lo que convertía a Kamuro en la heroína. Ahora parecía que ella también había adquirido ese estatus. Pero, no podía simplemente fingir que no había oído esas palabras. Capítulo 042. Gracias por dejarme dar el primer paso, Ikigaya-kun. Tras la pregunta de Ikigaya, los demás no tuvieron más dudas. Tras pensarlo un momento, Orikita Manabu decidió dar su número de teléfono a todo el mundo. Después de todo, con la clase A de primer año a punto de dar la bienvenida a 2 nuevas secretarías, era solo cuestión de tiempo antes de que obtuvieran su número.
Ikigaya, de la clase B, ya tenía su información de contacto, así que este gesto se sintió más como otorgar un privilegio especial a la otra estudiante de la clase B que había venido, Ichinose Onami. Ikigaya no tardó en darse cuenta de la sutil dinámica. De las 4 personas que acudieron, Ichinose era la única que parecía estar allí simplemente para completar el número. Al parecer, aunque Orikita Manabu parecía estricto, en realidad era una persona bastante inclusiva. Contar con el número de teléfono del presidente del consejo estudiantil para contactarlo rápidamente a veces puede dar resultados inesperados. Ichinose comprendió de inmediato la importancia del gesto y le dio las gracias efusivamente. Acto seguido, el grupo se dispuso a abandonar la sala del consejo estudiantil. Sin embargo, me da la impresión de que Sakayanagi-san no estaba de muy buen humor cuando se fue, le dijo Ikigaya a Ichinose, que estaba a su lado, mientras salían, rezagados de los demás. Sakayanagi, Arisu y Katsuragi caminaban delante de ellos, pero no parecían tener prisa por volver a clase para conseguir puntos y comprar el puesto de secretaria al que renunciaba la clase B. Sakayanagi, en particular, tenía una expresión impasible. Tal vez, respondió Ichinose con cierto desdén, sin tener realmente presente a Sakayanagi. Aunque Sakayanagi-san era su amiga, incluso entre amigos existen diferentes niveles de amistad. Su atención seguía centrada en Ikigaya-kun. Por lo tanto, Ichinose de repente dio 3 pasos hacia adelante, luego retrocedió 2, deteniéndose justo delante de Ikigaya. Ikigaya. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Ikigaya estaba confundida por su comportamiento, pero Ichinose rápidamente le dio la respuesta. Ikigaya-kun, a partir de hoy, déjame darte clases particulares de matemáticas. Declaró. Tutorías. Clases extra. Ichinose, no me digas que eres igual que los demás alumnos de la clase B. En realidad, creo que mis notas de matemáticas, Ikigaya quería decir que su capacidad académica no era realmente baja. Originalmente había sido estudiante de segundo año en la preparatoria Sobu, una escuela prestigiosa con un alto índice de rendimiento académico. La calidad de la enseñanza allí no era muy diferente a la de Advanced Nurturing High School. La única razón por la que había sacado un 9 en matemáticas en aquel entonces era porque había resultado herido por el coche de Yukino Sita mientras salvaba al cachorro de Yuigama durante su primer año. Tras descansar en casa, le dijeron que habría un examen en cuanto volviera. Sintiéndose perezoso, simplemente lo hizo sin estudiar. En realidad no era malo en los estudios. Después de todo, su hermana Komachi era una estudiante muy aplicada. Como hermano mayor, debía resolver sus problemas difíciles y ayudarla a entrar en el instituto Sobu, no. Era una cuestión de orgullo fraternal, así que, por supuesto, se esforzaba mucho. Simplemente, estas cosas eran difíciles de expresar en voz alta. Después de todo, Ichinose probablemente era diferente a él. Ella no era una hermana manipuladora. No importa si es difícil de aprender, seré muy paciente, dijo Ichinose, esbozando una sonrisa amable, casi maternal. En realidad, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Cuando regresemos, voy a solicitar cambiar de asiento, quiero sentarme con Ikigaya-kun. Así las clases particulares serán mucho más fáciles. Oh, y eso fue todo. Ikigaya se quedó en silencio. Su intención era reiterar que no necesitaba clases particulares, pero pensándolo bien, tener a Ichinose sentado a su lado probablemente haría la vida escolar mucho más interesante. Ya se había aprendido todo el temario de primer año. Repetir conocimientos que ya poseía a diario era tedioso. Porque tenía que seguir siendo estudiante y estudiando después de haber reencarnado. Supuso que probablemente ese era su castigo por haber tenido la malvada idea de acumular experiencia en el mundo de Classroom of the Elite para eventualmente conquistar a Yukino Sita o encontrar una Sugar Mommy que lo mantuviera. Los pensamientos de Ikigaya vagaban sin rumbo. Al regresar del consejo estudiantil, Ikigaya informó a sus compañeros de clase que el presidente les había otorgado a su clase un puesto adicional de secretario, pero que lo había vendido por el elevado precio de 2 millones de puntos. Por Dios. En cuanto terminó, un chico de la clase corrió hacia él y le entregó una tarjeta con 2 millones de puntos privados.
Claramente, ese era el pago por el puesto de secretario de la clase B. Bueno, entonces, estos 2 millones de puntos son el resultado del arduo trabajo de todos el mes pasado. Ikigaya no tenía intención de quedarse con el dinero. Por un lado, ya tenía más de 2 millones de puntos, suficientes para sus gastos diarios. Por otro, esta recompensa pertenecía realmente a toda la clase B si se quedaba con el dinero mientras los demás seguían ofreciendo sus puntos y viviendo con austeridad. ¿En qué se convertiría? Sería como el Ichinose original, guiando a la clase B a través de una vida de penurias. Él no quería tocar el dinero, pero sus compañeros tenían otras ideas. Nuestros gastos de manutención son bastante suficientes en este momento, pero parece que los alumnos de cursos superiores tienen la costumbre de reservar fondos de clase para afrontar los exámenes. Dado que el presidente mencionó que podemos comprar un punto en un examen escrito por 100.000 puntos, contar con una reserva proporcionaría una red de seguridad a aquellos que se esfuerzan, pero aún así no alcanzan la puntuación requerida. En otras palabras, los estudiantes no querían repartirse los 2 millones. ¿Querían ahorrarlos como fondo de clase para los exámenes? Incluso si eso significara comprar puntos para los alumnos con bajo rendimiento. Y el profesor Oshinomiya dijo que se necesitan 20 millones de puntos para evitar la expulsión. Yo siento que realmente necesitamos ahorrar este dinero, dijo tímidamente un estudiante de la clase B. Me gusta mucho nuestra clase actual. No quiero que expulsen a nadie. Ikigaya miró hacia donde provenía la voz. Era una chica de cabello verde pálido que parecía una jovencita. Shiranami Chihiro. Sin embargo, al ver que Ikigaya la miraba, se escondió inmediatamente detrás de otro estudiante como si intentara desaparecer, y sus ojos reflejaban un miedo instintivo hacia él. ¡Ay, me hace quedar como el malo! Ikigaya recordaba claramente que ni siquiera había hablado aún con Shiranami Chihiro. ¿Fue realmente porque su apariencia se parecía demasiado a la de un delincuente? Él personalmente pensaba que sus ojos de pez muerto eran bastante geniales. Entonces, asunto resuelto. Ikigaya le entregó la tarjeta de 2 millones de puntos a Ichinose. Ichinose administrará los fondos de la clase. Cualquier gasto relacionado con la clase, los compañeros o los exámenes saldrá de aquí. De acuerdo, dijeron los estudiantes al unísono. Ichinose miró la tarjeta de 2 millones de puntos que tenía en la mano, algo aturdida. Debido a su situación familiar, nunca había logrado reunir una suma tan grande. Aunque ella había sido la responsable de recaudar el 30% de los gastos de manutención de todos para entregárselo a Ikigaya, lo que resultó en una transferencia masiva de 1,06 millones de puntos este mes, ese dinero, en última instancia, debía ser entregado. Simplemente pasó por sus manos. No sintió ninguna presión al respecto. Pero ahora, se suponía que debía guardar semejante cantidad. Recordó su error en la escuela secundaria, cuando robó una pinza para el cabello de una tienda de conveniencia, y sintió que no tenía derecho a hacerlo. Como era una ladrona, era culpable. Una persona así no merecía tener ese dinero. Justo cuando este pensamiento afloró a su mente, escuchó la voz de Ikigaya. Ichinose, no hay problema en dejártelo a ti, ¿verdad? La miraba fijamente. Ichinose notó que sus compañeros también la miraban. Al mismo tiempo, escuchó los pensamientos internos de Ikigaya. Si usas a alguien, no dudes de él. Si dudas de él, no lo uses. En la historia original, los estudiantes de la clase B confiaron en ella para administrar los fondos de la clase. Ahora tiene miedo de tomarlo. Sigue atrapada en las sombras del pasado. Comparado con compañeros de clase extraordinarios como Kusida, su pequeño incidente no es nada. La razón por la que la asignaron a la clase B fue precisamente por esa suspensión autoimpuesta de 6 meses tras el robo que consta en su expediente de la escuela secundaria. Si uno no puede perdonar y empezar de nuevo después de todo eso, no sé cómo se supone que alguien va a empezar de nuevo. Ichinose, dime. ¿No viniste a esta escuela precisamente para empezar de cero? ¿Vas a retroceder ahora? ¿Es que nunca quieres dar ese primer paso? Bien, lo lograré. Ichinose guardó rápidamente la tarjeta de puntos, con el corazón decidido. Había venido a esta escuela para empezar de cero, y ahora era el momento de dar un nuevo paso. Entonces, gracias, Ikigaya-kun.
Sin embargo, justo cuando se disponía a organizar sus apuntes de matemáticas para Ikigaya, él la detuvo. Ichinose, ¿qué opinas de este examen especial?, preguntó Ikigaya de repente. Capítulo 043. Invitando a Kusida. Kusida, no te creo, eres una mala persona. ¿Qué opinas de este examen? ¿Me lo preguntas a mí? Ichinose reflexionó seriamente por un momento. Normalmente, un examen escrito implicaba repasar el temario, reforzar los conocimientos en las materias más débiles y luego realizar la prueba. Como la mejor alumna del examen de ingreso, naturalmente no tenía motivos para preocuparse por sus propias notas. Si es por el bien de nuestros compañeros, tal vez no aspire a una puntuación alta. Probablemente la controlaría para mantenerme alrededor de los 51 puntos, añadió Ichinose. Dado que los estudiantes que reprueban son expulsados y la nota mínima para aprobar se establece dividiendo el promedio de la clase por 2, los estudiantes con alto rendimiento pueden bajar deliberadamente sus calificaciones para reducir el promedio. Esto disminuye el umbral de aprobación, lo que les da a los estudiantes con dificultades la oportunidad de superarlo. 1. Esta estrategia se basaba en el desempeño controlable de la clase B, pero eso era simplemente un razonamiento convencional. Esta escuela era cualquier cosa menos convencional. En particular, el comentario de Oshinomiya Sensei, si toda la clase aprueba y nadie reprueba, habrá la oportunidad de recibir una bonificación de hasta 100 puntos de clase, le preocupaba. La expresión hasta 100 puntos implica que no se otorgará la recompensa completa si no se cumplen ciertos criterios. ¿Y cuáles son esos criterios? Se trata simplemente de garantizar que nadie sea expulsado, o existe una comparación final de las puntuaciones totales entre las clases para determinar la clasificación de la recompensa. Estaba llena de confusión. Esa es, sin duda, una estrategia, respondió Ikigaya. Si el objetivo es simplemente salvar a todos los estudiantes, controlar las calificaciones es un método viable para garantizar 0 expulsiones manteniendo a los élites dentro de un rango seguro de calificaciones bajas. Pero esa no es la solución óptima. Ichinose, ¿sabes cuáles son los puntos de clase actuales para la clase D de tercer año? Alguien en clase tomó una foto del tablón de anuncios de tercer año hace un rato, déjame ver. Ichinose tocó su teléfono y abrió la imagen. La clase D de tercer año tiene 120 puntos. Correcto. Aunque se trataba de datos antiguos, actualizados a día de hoy, el hecho de que los alumnos de tercer año de la clase D aún tuvieran algún punto demostraba lo que se decía. Creo que la escuela quiere que las 4 clases compitan. Sin embargo, existe una clara diferencia de nivel. Esto supone una gran desventaja para las clases inferiores. Si bien la escuela proporciona kits gratuitos de verduras de montaña y artículos de primera necesidad próximos a caducar a los estudiantes que no tienen puntos, permanecer sin dinero durante mucho tiempo inevitablemente provocará un colapso en el estado mental del estudiante. Perderían las ganas de competir. Si se rinden por completo, la escuela ahorra en gastos de manutención, pero su presencia sigue generando costos operativos. Las finanzas no permitirían una clase sin alumnos. Por lo tanto, la escuela debe darles un atisbo de esperanza para mantenerlos motivados, permitiéndoles saborear el éxito para que sientan que vale la pena luchar por él. De este modo, las 4 clases siguen creciendo a través de la competencia, resumió Ikigaya. Ese es el objetivo final de la escuela. ¿Quieres decir? Ichinose pareció darse cuenta de algo. Así que la escuela realmente proporciona algún tipo de bienestar a las clases bajas. Sí, así lo interpreto yo. Tomemos como ejemplo la situación actual de 0 puntos de las clases C y D. Dado que los motivos de la deducción no se hacen públicos, la escuela podría haberles dejado algunos puntos si hubiera querido. De lo contrario, las clases inferiores se habrían rendido hace mucho tiempo. Pero la escuela no lo hizo. Simplemente les dio 0 puntos. Aunque este resultado no tiene precedentes, tener a ambas clases con una calificación de 0 podría provocar que pierdan la motivación rápidamente, frustrando así el propósito de la competencia. ¿Acaso la escuela no está preocupada?
Por lo tanto, solo cabe concluir que la escuela actúa así porque periódicamente ofrece exámenes especiales gratuitos para ayudar a las clases con calificaciones más bajas a mejorar, permitiéndoles obtener algunos puntos de evaluación. Y este examen escrito, a pesar de la estricta norma de expulsión por reprobación, sin duda no resultará en demasiadas expulsiones. Debe existir un método específico y claro, uno que sea particularmente fácil de descubrir y utilizar para los cursos inferiores, afirmó Ikigaya con seguridad. Ichino se tuvo una revelación repentina. Entonces, por eso le preguntaste específicamente al presidente Horikita en el consejo estudiantil si los alumnos de cursos superiores también iban a tener un examen escrito este mes. Recordó la respuesta del presidente. Por lo general, el segundo mes de cada nuevo año escolar hay un examen escrito, y los alumnos de cursos superiores no son la excepción. Era un examen escrito tradicional y con plazos fijos. Estudiar mucho bastaba para aprobar, pero esa no era la solución definitiva, porque se trataba de una escuela preparatoria de alto nivel, no de una escuela normal. La mención de Oshinomiya Sensei sobre hasta 100 puntos se debía a esto. Veo. Esto es solo una suposición mía, dijo Ikigaya, pero después de clases, deberíamos observar a los senpais. Verificar el estado de las clases Seide de segundo y tercer año. Si también están estudiando frenéticamente y recibiendo tutorías en la biblioteca, aterrorizados por la expulsión, entonces no tengo nada que decir. Pero si están completamente relajados, sin ninguna señal de haberse preparado para el examen, entonces eso es prueba suficiente de que hay otra manera de aprobar esta prueba. Este es un examen de bienestar, declaró. Y dominando las reglas, podemos obtener la recompensa completa de 100 puntos. Que para nosotros, los de primer año, probablemente sea lo mismo. Ichino se asintió, con la mente acelerada. Como se trata de un examen de bienestar social, los senpais deben estar al tanto de todo. Quizás podamos comprarles información, incluso creo que podrían estar haciéndonos preguntas de exámenes anteriores. Su hipótesis era audaz, pero en esta escuela no era imposible. Por lo tanto, si este examen no evaluaba los conocimientos académicos, evaluaba si los estudiantes realmente comprendían la esencia del sistema escolar. En concreto, este examen se anunció después de que los profesores contaran a todos la verdad sobre la escuela. En esencia, la escuela les estaba diciendo que las cosas eran diferentes ahora, por lo que no debían usar la mentalidad habitual de los exámenes para lidiar con las reglas. ¿Cuáles eran las reglas que ya sabían que podían usar? Los puntos pueden comprar cualquier cosa. Naturalmente, también pueden comprar puntuaciones. Entonces, ¿se podían comprar los exámenes con puntos? No era una utopía. Tras reflexionar sobre ello, Ichino se le sonrió a Ikigaya. Su sonrisa era como una flor de manzano silvestre en plena floración. Ikigaya solía odiar a las chicas, que sonreían demasiado porque siempre le aceleraban el corazón. Pero como se trataba de Ichino, no le disgustó. Durante los 2 días siguientes, los alumnos de la clase B se movieron con rapidez. Pronto comprendieron la situación de los alumnos de tercer año y de las clases C y D. Estos senpais no se encontraban entre los estudiantes de primer año que se peleaban por un lugar para estudiar en la biblioteca. En cambio, se les veía paseando tranquilamente por el centro comercial. Ante un examen que amenazaba con la expulsión, a estos estupendos académicos no les preocupaba en absoluto. Claramente, ya tenían las preguntas preparadas. Creo que podríamos comprar los exámenes directamente a un estudiante de segundo año, dijo Ichino con decisión, aunque su expresión dejaba entrever cierta vacilación. En esencia, comprar los exámenes antes de la prueba se parecía mucho a hacer trampa. Para los buenos estudiantes como los de la clase B, esto supuso un desafío a su moral. Además, les preocupaba actuar de forma independiente y ser descubiertos, lo que perjudicaría a la clase, especialmente con el ejemplo de la clase 1, sea aún fresco en sus mentes. Aunque Ikigaya, si la información sobre la compra de documentos se filtraba y se denunciaba, conllevaría una deducción de puntos. La clase B había obtenido una puntuación tan alta que todos la valoraban y temían perderla. Si bien está claro que así es como debe llevarse a cabo el examen, comprar exámenes implica proteger nuestra reputación.
Es probable que la clase nos esté vigilando, dijo Ikigaya. Ichino-se, no tienes por qué involucrarte en esto. Tengo al candidato perfecto, añadió. Oh, un candidato perfecto. Ayúdame a invitar a Kusida Kikyo a salir. Ichino se parpadeó levemente. En otras palabras, Kusida-san iba a ser quien pagara las consecuencias.